Esta semana en Vaticano descubrimos la impactante historia de Javier Sartorius, que cambió una prometedora carrera en el tenis por ayudar a los pobres y vivir el Evangelio de manera más radical. Nos unimos a una peregrinación muy particular que recorre los rincones por los que San John Henry Newman transitó en Roma, aprovechando que el Santo Padre lo ha declarado doctor de la Iglesia y copatrono de la educación católica. También participamos en el Festival Vitae, una celebración jubilar única en su género destinada a evangelizar a los no creyentes. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. La historia de Javier Sartorius ha llegado a Roma, donde su familia, amigos y equipo de producción presentaron la película Solo Javier. También tuvieron la oportunidad de hablar sobre él con el Papa León XIV. Si quieres ganar un torneo del club de tenis, basta con que juegues un poco bien. El documental narra el viaje de un joven aristócrata español y prometedor tenista que decidió abandonar el éxito y las comodidades para llevar una vida de fe radical. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Javier. Javier, ¿qué más? Fue un compañero de aventuras, un compañero gemelo, porque no solamente éramos hermanos, yo tengo otros hermanos. No era Fernando solo, era Javier Fernando. Es Sartorius. En su juventud, ambos cruzaron juntos el Atlántico en búsqueda de nuevas oportunidades en Estados Unidos. Fernando recuerda que ya en aquellos años, Javier destacaba por una claridad y honestidad desarmante, una especie de transparencia que más tarde marcaría todo su camino de conversión. Javier buscaba un sentido a la vida y mayor profundidad, primero en las espiritualidades orientales y luego en misiones de voluntariado en Perú, donde redescubrió la fe que había abandonado. Javier se fue, me dijo, ven conmigo, que yo digo, no, tú ahora ahí, yo me quedo aquí. Y yo me convertí en personal trainer y él se convirtió en atleta del espíritu. La llamada no se detuvo ahí. Javier ingresó en un seminario durante un tiempo, pero su deseo de una simplicidad más radical le llevó a abandonarlo y a compartir su vida con las personas que vivían en las calles de Barcelona. Finalmente encontró su hogar en el Santuario del Señor de los Pirineos, donde abrazó la pobreza, el silencio, la fraternidad y el servicio. La asociación Javier Sartorius se dedica ahora a difundir su historia y su testimonio, con la esperanza de inspirar a otros y finalmente iniciar su proceso de canonización. Y esta asociación preguntó al obispo si había posible causa de santidad. El obispo nos dijo que su vida no era conocida y por eso decidimos hacer una película y un libro. Para el director de la película, la historia de Javier que retrata la película no es simplemente algo para recordar, sino algo destinado a despertar el corazón. La vida de Javier al final es una búsqueda muy incesante de una vida de plenitud, una vida de sentido, una vida que no sea simplemente pues, acumular placeres y experiencias, sino llegar a hacer experiencia del amor de verdad y de encontrarse con Dios, ¿no? José María dice que la película no presenta a un hombre perfecto, sino a un hombre que rechazaba las medias tintas, que quería un amor total. Le dice, Jesús, como se diría en Italia, Jesús, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer yo para, cuando me muera, ir al cielo? Hago todo bien, soy bueno con mis padres, etcétera, etcétera. Y dijo, mira, te voy a decir lo que tienes que hacer. Vete a tu casa, deja toda la familia, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él lo hizo hasta la muerte. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano.
11 mártires asesinados bajo los regímenes nazi y comunista en el siglo XX. El Papa León XIV aprobó los decretos que reconocen el testimonio de estas personas, entre las que se encuentran 9 sacerdotes salesianos polacos y 2 clérigos diocesanos checos. Fueron ejecutados por odio a la fe. Su beatificación está ahora un paso más cerca, aunque aún no se ha fijado una fecha. El Papa también declaró 4 nuevos venerables, honrando sus virtudes heroicas y su legado espiritual. El Papa León ha sido noticia esta semana con una sincera reflexión sobre el papel de la mujer en la Iglesia. En su intervención en el jubileo de los equipos sinodales, recordó que en la década de 1970 le preguntó a su madre si quería la igualdad con los hombres. Su respuesta: no, porque ya somos mejores. El Papa destacó que las contribuciones de las mujeres, especialmente en la labor misionera y la vida parroquial, son vitales y a menudo infravaloradas. Hizo un llamamiento a los líderes de la Iglesia para que rompan las barreras culturales y adopten el espíritu inclusivo del Evangelio. En una nueva carta apostólica titulada Trazar nuevos mapas de esperanza, el Santo Padre pidió renovar la educación católica para hacer frente a los retos de la sociedad moderna. Con motivo del 60 aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II sobre la educación cristiana, el Papa destacó los peligros de la hiperdigitalización, la inseguridad en las redes y la ruptura de las relaciones. Pidió que las escuelas sean laboratorios de discernimiento y enfatizó la necesidad del silencio, la conciencia y el uso responsable de la tecnología. Una obra poderosa en Tierra Santa. El Papa se reunió con la Orden del Santo Sepulcro y elogió su labor. Les recordó que su misión no consiste solo en preservar los lugares sagrados, sino también en mantener viva la Iglesia en medio de las dificultades. El Papa calificó su servicio como un testimonio de que la vida vence a la muerte y les instó a seguir apoyando a las comunidades cristianas a través de la caridad, la oración y la formación espiritual. El cardenal Pietro Parolin celebró el 40 aniversario del Hospital Infantil Bambino Gesù como instituto de investigación, elogiando su síntesis de la ciencia y la compasión. En una conferencia celebrada en Roma, destacó el compromiso del hospital con la acogida de niños procedentes de zonas de guerra y regiones empobrecidas. Parolin subrayó que la investigación y la atención sanitaria son caminos de la misma vocación y que los hospitales católicos como el Bambino Gesù encarnan la misión de la Iglesia de servir con dignidad y esperanza a los que sufren. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riazafrín para WTN Vaticano. Quédense con nosotros para explorar la vida y el legado del cardenal Newman, siguiendo sus pasos por las históricas calles de Roma. La Iglesia ha dado la bienvenida a un nuevo doctor de la Iglesia. El 1 de noviembre, el Papa León XIV declaró a St. John Henry Newman como 38º doctor de la Iglesia. Tras abandonar el anglicanismo, el cardenal Newman pasó 20 años viviendo, trabajando y creciendo espiritualmente en Roma. Hay varios lugares en la Ciudad Eterna que desempeñaron un papel crucial en el camino de la fe de Newman. El Centro Internacional de Amigos de Newman de Roma celebró los 50 años de su instituto y en el día de su aniversario, el padre Hermann Geiser guió a más de 60 peregrinos en la caminata Newman de este año. Desde su canonización en 2019, esta peregrinación tiene como objetivo conocer estos lugares y ayudar a que la gente conecte con el santo de una manera más personal. Pensamos que sería bonito hacer algo para dar a conocer a Newman también a los fieles sencillos, no solo a los estudiosos y profesores. Así que se nos ocurrió la idea de buscar los lugares que de alguna manera están relacionados con John Henry Newman aquí en Roma. Él realizó la experiencia de la Iglesia Universal, porque hasta entonces, en Inglaterra, solo había conocido una Iglesia nacional. Pero aquí, en Roma, convivió con seminaristas de Asia, África y América y experimentó realmente la Iglesia Católica como católica, lo que tuvo un gran impacto en él. Por un lado, esto le ayudó a experimentar la Iglesia Católica y por otro a encontrar la alegría y un hogar en ella. Y a partir de ahí intentamos crear la Caminata Newman, que se puede recorrer a pie en 3 o 4 horas, visitando estos lugares que de alguna manera cuentan la historia de Newman. El recorrido se reduce a 9 puntos, comenzando por el Colegio de Propaganda Fide, donde Newman pasó una parte importante de su vida preparándose para el sacerdocio.
Las 9 paradas reflejan de una forma u otra cómo Newman desarrolló sus mayores contribuciones a la Iglesia. John Newman, no hay duda, es un gigante y contribuyó de muchas maneras a la renovación de la doctrina de la Iglesia. Su teología está muy influenciada y se nutre de las Escrituras y los padres de la Iglesia. Así, ayudó a renovar la teología partiendo de las Escrituras y los padres. Una de las paradas es la Basílica de Sant'Andrea del Efrate, una iglesia conocida por una aparición mariana que tuvo lugar en 1842. En Inglaterra, Newman ya creía que estaba bajo la protección de la Santísima Madre, así que cuando se dio cuenta de que la iglesia estaba justo fuera de su ventana durante su estancia en Propaganda Fide, lo tomó como una señal de amorosa providencia de Dios. Escribió que en Propaganda Fide era realmente muy feliz. En una de sus cartas decía, era feliz en Littlemore, incluso más feliz que en Maryvale después de mi conversión, pero más feliz aún estoy aquí, en Propaganda Fide. Muchos de los participantes en la caminata Newman llevaban tiempo esperando esta peregrinación, ya que su figura es la de alguien a quien han admirado y en quien han encontrado inspiración diaria. Lo consideramos nuestro padre espiritual, pero también nos inspira mucho en nuestra vida de oración. Sus sermones nos siguen acompañando. A mí, que soy converso a la Iglesia Católica, conocer sus ideas me ha influido mucho. Esto era algo que siempre había querido hacer porque me siento muy cercana a Newman. De un modo místico somos amigos y siempre he querido venir para hacer esta peregrinación y conocer todos los sitios en los que estuvo y que son relevantes para su vida. Para un hombre que dedicó su vida a una auténtica renovación de la Iglesia, fue muy importante experimentar Roma como lo hizo él, especialmente en un año jubilar. Es vital comprender el pensamiento del cardenal Newman sobre Roma y su pensamiento sobre el desarrollo de la doctrina de la enseñanza de la Iglesia, que siempre es fiel a la tradición. Por eso estoy aquí hoy. El recorrido finaliza en la iglesia de San Jorge en Velabro, su iglesia titular, una iglesia romana designada a un cardenal. Para celebrar el 50 aniversario del instituto, el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, se unió a los peregrinos por la tarde y presidió la Santa Misa. El cardenal desempeñó un papel importante en el proceso de reconocimiento de Newman como doctor de la Iglesia. Egli ha scritto un'opera fondamentale che ha condotto a termine. Escribió una obra fundamental que completó precisamente durante la fase de transición de la comunión anglicana a la Iglesia Católica. Se titula El desarrollo de la doctrina cristiana. Él mismo experimentó este desarrollo, este crecimiento personal desde los 15 años, adoptando ciertos compromisos con los que pronto se sintió insatisfecho, pues no se ajustaban del todo a su deseo de verdad y bondad, y finalmente los dejó atrás. Realizó varios intentos en la universidad por comprender cuál era realmente el camino que Cristo había previsto para la Iglesia, hasta que finalmente llegó a la conclusión de que la respuesta era la Iglesia de Roma. Así que tomó su decisión y se mantuvo fiel a ella, con sufrimiento, dedicación y gran lealtad. Con sofferenza, con impegno, con una grande fedeltà. El Vitae Fest 2025 tuvo lugar en Roma y reunió a jóvenes, artistas y comunidades bajo un mismo lema: no quemes puentes, conviértete en uno. El festival musical tiene como objetivo promover la reconciliación con uno mismo y con los demás a través de la expresión artística, la música electrónica y las experiencias compartidas, el lenguaje de muchos jóvenes de todo el mundo. La iniciativa forma parte de la misión más amplia de Vitae de utilizar el arte y los artistas mainstream como instrumento de diálogo con los jóvenes para que se sientan incluidos y renueven su espiritualidad. El objetivo es invitar a las personas a emprender un camino de fe. Estamos enviando un mensaje de reconciliación en estos tiempos tan conflictivos, quizás los más conflictivos de siempre.
enviamos un mensaje de reconciliación para dejar de luchar, dejar de dividir, dejar de odiar, un mensaje basado en el ministerio de la reconciliación, que es Jesucristo. El festival tuvo lugar en el Parco Schuster, justo al lado de la Basílica de San Pablo Extramuros. ¿Y sabes qué? No es una coincidencia. Nos inspira San Pablo, que tenía la capacidad de hablar el mismo lenguaje cultural de diferentes personas, de diferentes naciones. Esa es la idea de este festival. Estamos hablando de una nación diferente, una nación de niños que no saben nada de Jesús, de modo que hablamos su idioma. El padre DJ Guillermo, un sacerdote que también pincha música electrónica como DJ, tiende un puente entre el mundo de la música secular y el de la fe. Se hizo viral durante la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, cautivando y sorprendiendo al público de todo el mundo. A través de su música conecta frases de la Biblia, encíclicas, iconografía y videos de papas anteriores con la música electrónica. Y aquí los jóvenes están entusiasmados. Él mismo nos explica su trayectoria poco convencional hasta convertirse en DJ después de años como sacerdote militar en Afganistán y Kosovo. ¡Jueguen para adelante! In 2010, I was in Afghanistan. En 2010 estaba en Afganistán. Organizaba, además de eventos religiosos, también eventos culturales para los militares, para que pudieran relajarse con música. Alguien me dijo que había un francotirador que era un buen DJ, así que hablé con él y lo invité a organizar una fiesta con los militares para que se relajaran un poco dentro del campamento militar. Aceptó el reto. Cuando lo vi actuar, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Solo pensé que era increíble y en ese momento me dije a mí mismo, ok, tengo que aprender a hacer eso. Cuando terminé mis misiones como capellán militar, abrí una escuela de DJs y algunos de mis profesores ahora también trabajan conmigo en este proyecto. Es increíble. Some of my teachers now work with me on this project also. That's incredible. Ana y sus amigos son jóvenes romanos y católicos y estaban encantados de estar en el concierto porque es la música de su generación, pero también lo ven como una oportunidad, una ocasión para incluir y unir a personas que quizá aún no han comenzado su camino espiritual. Estamos repartiendo algunos folletos. Estos son pequeños libros en los que se habla de la esperanza que tenemos en Jesús y en Dios. De eso se trata todo esto. Se trata de Dios, se trata de esperanza y felicidad. Más en este mundo y momento histórico en el que todo es realmente triste. Este momento de la historia en particular es bastante difícil para nosotros, pero contamos con la esperanza que es Dios. El cofundador de Vitae nos dice que la generación Z representa una verdadera oportunidad para el crecimiento de la Iglesia. Son espiritualmente curiosos. Están racional y emocionalmente cerca de la Iglesia porque les interesa la historia y el misterio. Y la Iglesia está llena de eso. De hecho, por eso hay crecimiento en la Iglesia, especialmente en los hombres, en los jóvenes, que son muy sensibles a las artes. La generación Z es una generación especial. Tiene aires de oportunidad para la Iglesia. Tras la pausa veremos cómo la fe y la creatividad se unen para renovar el patrimonio artístico de la Iglesia. Un hermoso evento artístico ambientado en los impresionantes interiores de los museos de San Salvatore in Lauro, en Roma, constituye la tercera edición de un notable proyecto destinado a revivir el arte sacro. Pintemos de nuevo el catolicismo, se titula.
En respuesta al dramático declive de la tradición de la pintura religiosa occidental, un grupo de intelectuales internacionales ha puesto en marcha esta iniciativa de 21 años que reúne a artistas, teólogos y críticos de arte en un esfuerzo común por renovar el lenguaje visual del catolicismo para la era moderna. Decidimos seguir los misterios del Santo Rosario, creando cada año una nueva pintura para cada misterio. Algunos se preguntarán si las obras maestras del pasado no son suficientes, pues nosotros creemos que no lo son. Cada generación debe expresar los misterios cristianos en el lenguaje visual de su propia época, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. We are doing the same. En la edición actual se encargó a 20 pintores la interpretación del segundo misterio del Rosario, la visitación de la Santísima Virgen María a Santa Isabel. Cada artista creó 2 obras, una destinada a ser colgada dentro de una iglesia y otra concebida para la devoción privada. Las obras representan un encuentro muy especial entre 2 mujeres que se encuentran en circunstancias personales extraordinarias. Desde el punto de vista teológico, este encuentro da lugar a la alegría del encuentro entre la anciana que espera a su bebé y la joven que creyó en la palabra. La escuchó y abrió sus oídos para atender la palabra que se hizo carne. Toda esa situación, por lo tanto, se trata de la situación de gozo, pues es verdaderamente un encuentro con Dios mismo. La exposición está organizada por el Instituto de Cultura San Juan Pablo II de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, conocido como el Angelicum en Roma, y la Fundación San Nicolás de Polonia, en colaboración con la Fundación Vaticana Juan Pablo II. Durante la presentación cité varios pasajes de la carta del Papa Juan Pablo II a los artistas, en los que pedía a los hombres de cultura, a los pintores y a todos aquellos que tienen la capacidad de crear belleza, que continuaran esa labor también en diálogo con la Iglesia. Aquello nos pareció muy importante, especialmente en nuestro tiempo, en el que observamos un movimiento que se opone a la cultura cristiana y que ni siquiera quiere oír hablar de Dios, que es el creador de toda belleza. Che è creatore del bello e del bene. Una verdad que se puede descubrir meditando sobre la belleza de estas pinturas, a menudo inspiradas en las grandes obras maestras del pasado. En mi trabajo me inspiro en la pintura italiana, en particular en las pinturas de Sandro Botticelli. En esta composición me inspiré especialmente en la obra Madonna del Magnificat, en la que María sostiene al niño Jesús. Quise plasmar ese gesto. La exposición forma parte del programa oficial de actos del Año Jubilar 2025, celebrado bajo el patrocinio de los dicasterios del Vaticano para la evangelización y para la cultura y la educación. Los artistas y organizadores tuvieron el honor de presentar uno de los cuadros al Papa León XIV durante una audiencia en la Plaza de San Pedro, donde compartieron con el Santo Padre la visión y el mensaje de todo el proyecto. El Papa bendijo amablemente la iniciativa y ofreció su apoyo a esta misión de renovar la tradición del arte sacro en el mundo actual. ¿Por qué el arte sacro no debe desaparecer? Porque forma parte de la tradición de la Iglesia. Nos ayuda a comprender el misterio del cristianismo y contribuye a la imaginación cristiana, sin la cual el cristianismo se volvería mudo. Estoy absolutamente convencido de que el arte no es un lujo, sino una necesidad. I'm absolutely sure art is not a luxury, it is a necessity.